Impresiones de un viaje a Los Ángeles. Mike González. Dedicatoria. A la memoria de mis padres, Julio González Arrivillaga y María Cristina Ortiz Méndez. De mi cuñado, Enrique Solares Godínez. De mi esposa, Zoila Móraga Martínez de González. De mi hermano, Julio Ricardo González Ortiz, flores sobre su tumba y muchas gracias por sus consejos y cariño que me brindaron. A la exsecretaria del Círculo Nacional de Prensa, Olguita Varillas Prera, por su apoyo moral en momentos difíciles. A mis hermanos, Isabel, Mari, Olgui, Tono, especialmente a Óscar, por la unidad granítica de nuestra familia en momentos de alegría y tristeza. A mis hijos, Carol, Dorita, Angelita, Miguel Ángel, Rudy y Lorena, por los momentos de alegría que me han dado durante 30 años. A mis nietecitos, Jennifer, Jazmín y Miguelito, porque sus sonrisas infantiles han endulzado mi vida. A los periodistas, Saúl David Oliva y José Vicente Salazar, que en paz descanse. Óscar Reina, por sus sabios consejos durante mi permanencia en Impacto. Y Ernesto del Águila, director del Estadio y Cancha, por la oportunidad de escribir algunos reportajes. A Dios nuestro Señor, porque ha sido el faro de luz que me ha guiado por la senda del bien, por todas sus bendiciones. Prólogo. Acabo de leer el epílogo del libro Impresiones de un viaje a Los Ángeles, y me ha sorprendido la facilidad con que su autor, periodista Mike González, logra transportar al lector como si fuera un sueño a lugares tan maravillosos como Disneylandia, Maryland, Knott's Berry Farm y otros paseos por los principales lugares de esa ciudad. Es muy agradable retornar a la niñez de aquel chiquillo para verlo juguetear alegremente entre los ríos formados por la lluvia. Sus piececitos descalzos recibían las caricias de aquellas corrientes formadas a ras del suelo. A veces me parece encontrarlo por las viejas calles de la ciudad, anunciando su mercancía diaria todo pulmón. El Imparcial, La Hora, el Pica Pica, entre broma y broma, sin imaginar que años más tarde el novel voceador se convertiría en escritor y periodista. Pero dejemos al niño y pasemos a analizar algunos pasajes de este interesante libro, Impresiones de un viaje a Los Ángeles. Está contenido en una serie de artículos en los cuales su autor, el periodista y escritor Mike González, nos narra en forma sencilla, clara y amena cada una de las vivencias de ese viaje. Todo empezó en octubre de 1984, cuando Mike fue invitado por su hermano para visitar Los Ángeles, una ciudad de mucho atractivo turístico y diversión, únicos en el mundo. Al leer las primeras páginas, nos sentimos cómodamente sentados en el interior de un jet, especialmente cuando Mike escribe: las carreteras semejaban largas serpientes, y las casas o ranchos pequeñas viviendas como la de Blancanieves y los 7 enanos. No salía de mi asombro. Estábamos sobre las nubes, su inmaculada blancura, maravilla de Dios, nos invitaba a recorrerlas con los pies descalzos para sentir su frescura y suavidad de terciopelo. Los dorados rayos del sol rasgaban aquel níveo tapete de nubes. Otras veces, los relámpagos de una tormenta lejana serpenteaban como culebras, jugueteaban como niños traviesos sobre aquel bellísimo paisaje. Podríamos extendernos en detalles, pero preferimos que Mike continúe deleitándolos con estas narraciones. El viaje del autor por aquellas lejanas tierras del tío Sam fue un retroceder en el tiempo. Una vez más se estrecharon con fuertes abrazos los viejos amigos del barrio, se recordaron añejas glorias y faenas deportivas. Un éxtasis en el mundo encantado de Disneylandia, paseos y muchas diversiones. Cada uno de estos pasajes han sido transcritos en los artículos de este libro.
En él están plasmadas las vivencias con el sello propio e intelectual de Mike González, a quien le conocía otras inquietudes literarias. Este libro, además de narrativo, tiene muchísimos pasajes donde el autor, quizá olvidando sus propósitos de llevar a los lectores a los lugares que visitó, se rebela contra algunas injusticias, especialmente por el abandono en que se encuentra la música guatemalteca, la marimba pura. Antes, dice el autor, Guatemala era tierra de son, guapas mujeres y marimba. Pero ahora, con la desmedida invasión de tanto ritmo africano y caribeño, interpretados por marimbas orquestas, ya hemos olvidado el llanto lastimero o el sonido alegre de las marimbas quetzaltecas. Sin embargo, cuando nos acercamos al campo, me agradó escuchar discos a todo volumen con auténtica música guatemalteca. En aquel momento, muchos compatriotas no pudieron evitar que blancas perlas humedecieran sus ojos. Al leer detenidamente esta obra, puedo afirmar que su autor es un periodista y escritor polifacético, de mucho porvenir en la literatura guatemalteca. Bienvenida a la primera edición de Impresiones de un viaje a Los Ángeles. Neri Ildefonso Rivera. La realidad de un sueño. Aun cuando tengo un cuarto de siglo de bregar por este maravilloso pero difícil camino del periodismo, al empezar a hilvanar estas líneas titubeo un poco y vuelvo a ser aquel chiquillo tímido que cursaba el 2º grado de la Escuela República de Paraguay. Enmudecía momentáneamente cuando el maestro, casi un padre, Pedro Augusto Rosal, me pedía las lecciones. Muchas veces sabía las respuestas, pero no aparecían en el momento oportuno. Además, cuando uno es niño, prefiere jugar y o correr entre los árboles para permitir que el agua de los ríos que se forman después de torrenciales lluvias acaricien nuestros pies descalzos. ¿Habrá algo más bello que hacer barquitos de papel y corretear tras ellos durante el invierno? ¿Qué importaba que nuestros padres nos regañaran por llegar con el pantalón hasta las rodillas y sin camisa, empapados hasta los huesos? Además, guardo especial cariño por los maestros Armando Arévalo, Arturo Cordón Rubio e Isaías Muñoz Ponce. En aquella lejana época, 1942, soñaba con ser periodista. Suena ilógico que un muchachito con dificultad para recordar lecciones y con miles de faltas de ortografía soñara con ver su nombre en un periódico. Soñar no cuesta nada. Mi afición aumentaba cada día porque como voceador de El Imparcial, La Hora, El Liberal Progresista, El Pica Pica, Entre Broma y Broma y otros, antes de empezar mi recorrido diario por las principales calles de la ciudad, me sentaba en una banqueta para darles una ojeada. No sabía de titulares ni carátulas, pero necesitaba enterarme de las noticias más importantes para resaltarlas con mis débiles gritos. Cuando habían sucesos extraordinarios, el asesinato de Adolfo Huertas y la rendición de 250,000 alemanes en Noruega, por ejemplo, las ventas subían considerablemente y podía comprar otros periódicos. La ganancia extra me permitía comprar panes con frijoles y una taza de café para mitigar el hambre mientras volvíamos a casa. Mis hermanos, Daniel Antonio y Julio Ricardo, eran los jefes y al terminar la jornada les entregaba cuentas. Los sábados aumentaban las ventas y podíamos comprar tamales en una cafetería que estaba en la 18 calle, entre 8ª y 9ª avenidas. Al terminar mis estudios primarios, mis errores gramaticales eran horrores gramaticales. Pero mis padres, Julio González Arrivillaga y María Cristina Ortiz Méndez, me animaban para que mejorara, leyendo periódicos y revistas. Hace 40 años, el azote de la violencia empezaba a dar sus primeros pasos
y me atreví a escribir un artículo, Alto a la violencia. Pero no me gustó. Mis apreciaciones eran muy fuertes. Ignoraba que, años más tarde, iba a enlutar a muchos hogares guatemaltecos. Cuando me inicié como cronista deportivo en Impacto, escribí muchos artículos condenando a quienes emplean procedimientos cavernícolas para triunfar. El tiempo hizo que lograra realizar algunos de mis proyectos. Temo que los párrafos siguientes me dibujen como un ser egocéntrico, pero durante muchos años hice clase de reportajes en Impacto y La Hora Dominical. Fui corresponsal de la revista Lucha Libre de México, La Tercera, La Hora de Chile. Reproduje parte de un reportaje dedicado a Hernán Godoy, goleador de comunicaciones. Además, pido perdón por mi falta de modestia. He fundado y/o dirigido las mejores revistas especializadas en Guatemala: Box y Lucha, Lucha Ring Mundial, Lucha Libre y Ring 2000, de las cuales guardo 7 tomos empastados, sin contar los cientos de reportajes de Impacto. Llegar al cuarto de siglo escribiendo crónicas deportivas significa realizar un sueño, pero mis inquietudes me han impulsado a explorar otros campos casi desconocidos. Leí crónicas de viajes y novelas, pero nunca imaginé que con la ayuda de Dios y mis padres, que en paz descansen, lograría escribir un libro. En 1983 participé en el Premio de la Novela Guatemalteca con la obra Jesucristo no era agitador, con relatos basados en hechos reales, sucedidos en nuestra sufrida patria. El tema, como siempre, es la explotación del hombre por el hombre. Solo fui un participante más, pero como carezco de recursos y amistades en el gobierno para que me ayuden a publicarla, tuve que guardar los originales. Algún día podré hacerlo por mi cuenta. A finales de agosto de 1984, gracias a Dios y al apoyo financiero de mi hermano menor, Óscar Augusto González Ortiz, tuve la oportunidad de visitar Los Ángeles. Durante 23 días conocí muchos lugares interesantes, porque teníamos una rutina de reyes: comer, dormir y pasear. Las preocupaciones desaparecieron como por encanto. Nos olvidamos de todo. Fueron las vacaciones más largas y felices de mi vida. Cuando le escribí a mi esposa, soy la Móraga de González, a mis hijos y a mis hermanos, no quise aburrirlos contándoles lo mismo. Saben que me gusta escribir y no podía defraudarlos. Durante los primeros días hice anotaciones de nuestros paseos y siempre trataba de conseguir folletos para recordar los más mínimos detalles. Es muy difícil memorizar tantas cosas. Por las noches, mientras descansábamos, escribía nuestras andanzas y al final anotaba día y fecha. Al final de mis anotaciones resalté: en mi mente habían nuevos conocimientos y experiencias agradables como para escribir un libro, para compartir aquellos momentos inolvidables con familiares y amigos. Había dado el primer paso. Durante varios meses estuve recopilando datos que me permitieran dar una idea de los lugares que había conocido. Al terminarlo, saqué varias fotocopias, las empasté y envié unos ejemplares a mis hermanos, sobrinas y amigos de Estados Unidos. Tuvieron buena acogida, pero solo me quedó el borrador. En mis momentos de ocio empecé a copiarlo y por mi mente pasó la idea, muy lejana por cierto, de publicarlo. Era solo un sueño, pero algún día podría convertirse en realidad con la ayuda de Dios. Hoy, gracias a Dios, a mi hermano y a varios amigos que han colaborado para su financiamiento, para bajar costos, usted, amigo lector, tiene en sus manos este ejemplar que modestamente viene a enriquecer la literatura guatemalteca. Reconozco que no es una obra literaria como para ganar el premio Nobel,
pero refleja con cristalina realidad los momentos gratos e inolvidables que pasé en Los Ángeles. Si logro transportarlo imaginariamente a los lugares que visité, habré logrado convertir en realidad otro de mis sueños: que este pequeño libro sea un homenaje póstumo para mis padres, Julio González Arribillaga y María Cristina Ortiz Méndez, quienes lucharon para que enriqueciera mis conocimientos. Su amor y sus sabios consejos fueron pilares indestructibles para convertirme en periodista. Que el débil llanto de mis ojos no perturbe su descanso eterno. Sería injusto dejar en el olvido a destacados periodistas del Círculo Nacional de Prensa y cronistas deportivos guatemaltecos por sus palabras de aliento para llevar a cabo este trabajo, especialmente a Luis N. Radford, Aramis Bautista González, Santiago Villanueva Gudiel, Pepe Alcázar, Neri Rivera, Marco Tobar Salazar, Eduardo Soria Santiago, al licenciado y escritor Manuel Rueda, editor de este libro. Muchas gracias a todos.